Autoayuda emocional, cómo empezar a sanar tu mente desde dentro. Nadie se dio cuenta cuando empezó. No hubo un día exacto. No hubo un momento dramático. Solo fue pasando, poco a poco. Te levantabas. Hacías lo que tenías que hacer. Hablabas con la gente. Reías cuando tocaba reír. Pero por dentro, algo se estaba apagando. No era tristeza clara. No era depresión evidente. Era más peligroso que eso. Era desconexión emocional. Tu mente empezó a protegerte sin que tú lo notaras. Cada decepción, la guardaste. Cada discusión, la tragaste. Cada herida, la minimizaste. ¿Estoy bien? Eso no es nada. Hay gente peor. Y así, sin darte cuenta, empezaste a hacer lo que millones hacen para sobrevivir. Dejar de sentir para no sufrir. Pero lo que nadie te explicó es esto. Cuando bloqueas el dolor, no solo bloqueas lo malo. También bloqueas la alegría. La motivación. La ilusión. Las ganas. Y un día despiertas y no estás roto. Pero tampoco estás vivo por dentro. Eso no pasó porque seas débil. Pasó porque tu mente activó un mecanismo de emergencia. Un modo de supervivencia emocional. El problema es que lo que empieza como protección puede convertirse en prisión. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo. Porque sanar no empieza afuera. No empieza cambiando de ciudad. Ni de pareja. Ni de trabajo. Sanar empieza en un lugar que casi nadie quiere mirar. El interior que llevas años evitando sentir. Y la primera puerta para entrar ahí, no es fuerza. Es conciencia. Porque no puedes sanar lo que no reconoces. Y tú llevas mucho tiempo llamando normal a un estado que en realidad es agotamiento emocional acumulado. Pero aquí no empieza el dolor. Aquí empieza algo más peligroso. El momento en que te das cuenta de que no te sientes tú. Y cuando eso ocurre, tu mente se divide en dos. La parte que quiere seguir sobreviviendo. Y la parte que quiere empezar a sanar. Y esa lucha interna es donde comienza nuestra historia. La mayoría de las personas nunca llegan a este punto. Viven cansadas. Viven irritables. Viven vacías. Pero nunca se preguntan por qué. Tú sí. Y eso cambia todo. Porque el momento en que te preguntas qué me está pasando por dentro, tu mente deja de estar en modo automático. Y eso es el inicio de la autoayuda emocional real. No la de frases bonitas. No la de piensa positivo. No la de sé fuerte. La verdadera. La que empieza cuando dejas de vivir con lo que sientes. Porque hay algo que debes entender. Tu mente no está bien. Se sobrecargó. Cada emoción expresada se quedó abierta como una aplicación funcionando en segundo plano. Miedo. Decepción. Frustración. Vergüenza. Nada se cerró. Y tu sistema emocional empezó a gastar energía sosteniendo procesos que nunca terminaste. Por eso estás cansado sin razón clara. No es flojera. No es falta de disciplina. No es debilidad. Es saturación emocional. Tu mente no te está fallando. Te está enviando una señal. Pero aquí aparece el problema. Tu cerebro aprendió a sobrevivir ignorando esas señales. Aprendió a distraerse. A ocuparse. A llenarse de ruido. Pantallas. Redes. Trabajo. Preocupaciones. Cualquier cosa, menos quedarse en silencio contigo. Porque el silencio emocional asusta. En el silencio aparecen preguntas que has guardado por años. ¿Por qué me duele esto todavía? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué no estoy siendo suficiente? Es donde la mayoría retrocede. Porque mirar hacia adentro duele al principio. Pero aquí viene algo que cambia la
viejo. Solo que ahora ya no puedes seguir escondido. Y eso no es una tragedia. Es una oportunidad disfrazada de interioridad. Porque cuando una herida sale a la superficie, es porque tu mente cree que ya estás listo para sanar. Y sanar no es olvidar. Es dejar de cargar. Pero para soltar el peso, primero hay que ver lo que llevas encima. Y eso nos lleva al siguiente paso, el que casi nadie quiere dar. El momento en que dejas de culpar al mundo y empiezas a escuchar lo que tu interior ha estado gritando en silencio. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Escuchar hacia adentro no es algo que te enseñaron. Te enseñaron a rendir, a responder, a cumplir, a aguantar. Pero nadie te enseñó a sentarte contigo cuando algo duele. Así que cada vez que una emoción difícil aparecía, tu mente hacía lo que sabía hacer mejor. Protegerte. ¿Y cómo protege la mente cuando no sabe sanar? Desconectando. Te distrae. Te ocupa. Te endurece. Te convence de que no es para tanto. O de que tú puedes solo. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir desde la cabeza, pero no desde lo que sientes. Ahí nace la desconexión emocional. Sigues funcionando. Sigues trabajando. Porque mientras esa identidad siga al mando, sanar se siente como peligro. Tu cerebro lo interpreta así. Si dejo de ser fuerte, algo malo va a pasar. Si bajo la guardia, me van a herir. Si digo lo que siento, me van a rechazar. Si dejo de controlar, todo se desordena. No son pensamientos conscientes. Son programas emocionales grabados por experiencias pasadas. Y aquí está la parte profunda. No le temes al dolor nuevo. Le temes a revivir el dolor antiguo. Por eso sanar se siente como una amenaza, aunque en realidad sea liberación. Tu sistema nervioso prefiere lo conocido, incluso si duele, antes que lo incierto, aunque sea paz. Esto se llama apego a la identidad de supervivencia. Y soltar esa identidad no se siente como mejora. Se siente como perderte. Porque esa versión fue tu armadura durante años. Pero una armadura que nunca se quita. Termina convirtiéndose en prisión. Aquí aparece la resistencia interna. Te saboteas cuando empiezas a avanzar. Restas importancia a lo que sientes. Vuelves a distraerte para no profundizar. Te convences de que no es para tanto. No porque no quieras sanar, sino porque tu mente cree que está protegiéndote. La sanación real exige algo que asusta. Dejar de ser quien aprendiste a ser, para convertirte en quien siempre fuiste por dentro. Y eso implica atravesar un duelo silencioso. El duelo de soltar tu vieja identidad. Porque aunque te hacía daño, también te daba seguridad. Pero cuando atraviesas ese miedo, algo cambia de forma definitiva. Descubres que no eras fuerte por aguantar. Eras fuerte porque siempre tuviste la capacidad de sentir y seguir adelante. Y ahí nace una nueva identidad. No la que sobrevive, la que vive. Pero antes de que eso se consolide, aparece una fase clave que define si avanzas o retrocedes. Una fase donde todo parece confuso. La fase más incómoda de la sanación no es el dolor. Es el vacío. Ese momento extraño donde ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién estás siendo. Aquí pasa algo desconcertante. Lo viejo ya no encaja. Los mecanismos de siempre ya no funcionan. Las distracciones ya no alivian igual. El aguantar ya no te sostiene. Y lo nuevo aún no se siente estable. Tu mente entra en alerta. Porque el cerebro odia los estados intermedios. Prefiere el sufrimiento conocido antes que la incertidumbre del cambio. Por eso en esta fase aparecen pensamientos como: antes estaba mal, pero al menos sabía cómo moverme. Ahora estoy más consciente, pero me siento perdido. ¿Y si empeoro? ¿Y si remover todo esto fue un error? No es retroceso.
Es reorganización interna. En psicología, este momento es clave, se llama desintegración del patrón antiguo. Tu mente está soltando estructuras viejas antes de construir nuevas. Pero como aún no ve resultados claros, interpreta el proceso como amenaza. Por eso puedes sentir más sensibilidad emocional, cansancio mental profundo, ganas de aislarte, confusión, silencios internos largos, momentos de tristeza sin causa aparente. No es que estés peor, es que ya no estás anestesiado. Ahora sientes sin filtros. Y eso asusta. Aquí mucha gente se rinde. No porque no pueda sanar, sino porque confunde este vacío con fracaso. Vuelve a distraerse. Vuelve a tapar emociones. Vuelve a la prisa. Vuelve a estar ocupado. Porque el vacío obliga a escucharte. Y escucharte significa enfrentarte. Pero si atraviesas esta fase sin huir, ocurre algo poderoso. Empiezas a notar microcambios. Respiras distinto. Reaccionas un poco menos. Te observas más. Te juzgas menos. Empiezas a elegir con más conciencia. Nada espectacular. Nada dramático. Pero real. La sanación verdadera no entra con ruido. Entra en silencio. Y justo cuando crees que no está pasando nada, tu mente empieza a crear un espacio nuevo. Un espacio donde por primera vez en mucho tiempo, no tienes que sobrevivir. Solo estar. Y ese espacio es la base de todo lo que viene después. Pero para que ese espacio se consolide, hay una habilidad que debes desarrollar. Una habilidad que casi nadie enseña. La habilidad que sostiene toda sanación real es una sola. Regulación emocional consciente. No es ser positivo. No es pensar bonito. No es distraerte. Es algo más profundo. Es la capacidad de sentir una emoción sin dejar que te controle. La mayoría de las personas solo conoce dos formas de manejar lo que siente. Reaccionar. Reprimir. Pero hay una tercera vía. Y esa es la que transforma tu mente desde dentro. Rombo azul pequeño reaccionar. La emoción aparece, y tú actúas desde ella. Ira hablas sin pensar. Ansiedad evitas. Tristeza te aíslas. Miedo te paralizas. Aquí la emoción conduce el vehículo. Rombo azul pequeño reprimir. La emoción aparece, pero la empujas hacia abajo. ¿Estoy bien? No es para tanto. No debería sentir esto. Aquí no explota, pero se acumula. Y lo reprimido no desaparece. Se convierte en tensión corporal, cansancio mental, irritabilidad, desmotivación, vacío. La tercera vía, regular. Aquí no huyes. No explotas. No niegas. Observas. Dices internamente. Estoy sintiendo ansiedad. Hay tristeza aquí. Hay enojo moviéndose en mí. No eres la emoción. La estás experimentando. Ese pequeño espacio entre tú y lo que sientes es donde nace la libertad mental. Porque cuando observas una emoción, se desacelera, pierde intensidad, se vuelve información, no amenaza. Y tu sistema nervioso empieza a entender algo nuevo. Puedo sentir sin estar en peligro. Eso reconfigura el cerebro. Reduce la hiperactivación. Disminuye la reactividad. Aumenta la claridad mental. Aquí comienza el cambio real. No cambiando lo que sientes, sino cambiando tu relación con lo que sientes. Pero para poder observar sin huir, necesitas un entorno interno específico. Un estado mental que permita que las emociones pasen, sin arrastrarte. Y ese estado no se logra con fuerza. Se construye de otra manera. Ese estado interno que permite sentir sin desbordarte tiene un nombre psicológico. Seguridad interna.
No es que tu vida esté perfecta. No es que no haya problemas. No es que todo esté bajo control. Es la sensación profunda de que, pase lo que pase dentro de ti, puedes sostenerlo. La mayoría de las personas vive con el sistema nervioso en alerta constante. Como si algo malo fuera a pasar. Como si sentir fuera peligroso. Como si perder el control emocional fuera una amenaza real. Entonces la mente entra en modo defensa. Evita sentir. Se distrae. Se sobreocupa. Se endurece. Pero sanar no ocurre en defensa. Sanar ocurre en seguridad. Rombo azul pequeño, que es seguridad interna. Es cuando tu mente y tu cuerpo aprenden esto. Puedo experimentar una emoción y seguir estando a salvo. Eso cambia todo. Porque cuando el cerebro percibe seguridad, la respiración se hace más profunda. El ritmo cardíaco se regula. Los músculos se relajan. Los pensamientos se vuelven menos caóticos. Y en ese estado, las emociones pueden moverse sin atascarse. Rombo azul pequeño, ¿cómo se construye esta seguridad? No se logra repitiendo frases positivas. No se logra ignorando el dolor. Se construye con microexperiencias repetidas de autocontención. Pequeños momentos donde haces esto. Sientes algo incómodo y en lugar de huir, te quedas. Respiras. Observas. Nombras lo que pasa. Tu sistema nervioso registra. No me estoy derrumbando. No me estoy perdiendo. Sigo aquí. Y eso empieza a reescribir patrones antiguos. Porque muchas veces no tememos a la emoción. Tememos a la idea de que no podremos manejarla. Pero cada vez que la atraviesas sin escapar, tu mente aprende algo nuevo. Eres más fuerte de lo que pensabas. Y cuando aparece esta seguridad interna, dejas de luchar contra lo que sientes. Y empiezas a acompañarte. Y ese cambio es enorme. Porque cuando dejas de ser tu enemigo interno, tu mente empieza, por primera vez, a relajarse contigo. Pero todavía hay algo que impide que muchas personas lleguen a este punto. Algo silencioso. Algo que parece normal. Pero mantiene el sufrimiento activo. Ese obstáculo silencioso que mantiene el sufrimiento activo tiene un nombre que casi nadie reconoce cuando lo está viviendo. La resistencia emocional. No es debilidad. No es falta de ganas de sanar. No es que te guste sufrir. Es un mecanismo de protección. Tu mente aprendió hace tiempo que ciertas emociones eran demasiado intensas, peligrosas o inaceptables. Entonces creó una regla interna. No sientas eso. Y desde ese momento, cada vez que aparece una emoción parecida, ocurre algo automático. La distraes. La racionalizas. La minimizas. La justificas. La tapas con ocupación, comida, redes, trabajo, preocupación por otros. Pero lo que se evita no desaparece. Se guarda. Y lo que se guarda sin procesar se transforma en tensión constante, cansancio mental, reacciones exageradas, bloqueo emocional, sensación de estar apagado por dentro. Aquí está la paradoja psicológica. Tu mente cree que evitar sentir te protege, pero en realidad mantiene el dolor activo a largo plazo. Porque una emoción que no se permite moverse se queda atrapada en el sistema nervioso, como energía congelada. Por eso a veces no sabes qué te pasa, pero sientes peso. No recuerdas un evento específico, pero te invade ansiedad. No ocurrió nada hoy, pero te sientes triste. No es el presente. Es lo que no pudo sentirse en el pasado. Y la resistencia funciona así. Mientras más intentas no sentir, más fuerte se vuelve la emoción. No porque estés fallando, sino porque el sistema emocional no fue diseñado para ser ignorado. Fue diseñado para ser experimentado y liberado.
Sanar no es obligarte a sentir todo de golpe. Es empezar a hacer algo distinto cuando aparece la emoción. En lugar de cerrar, abrir un poco. En lugar de huir, quedarte un instante más. En lugar de juzgar, preguntar, ¿qué intenta decirme esto? Ese momento de apertura cambia el proceso interno. Porque la emoción ya no encuentra un muro. Encuentra espacio. Y cuando una emoción encuentra espacio, empieza a transformarse. Pero todavía hay una pieza clave que determina si puedes sostener esa apertura sin volver a cerrarte. Esa pieza define si tu proceso de sanación avanza o se detiene. La pieza que permite que la sanación continúe sin que te desbordes tiene un nombre sencillo, pero un impacto enorme. La capacidad de sostener la emoción sin identificarte con ella. Esto es lo que diferencia a alguien atrapado en su mundo interno de alguien que está aprendiendo a atravesarlo. Porque sentir una emoción no es lo mismo que ser esa emoción. Pero cuando no hay conciencia, ocurre algo automático. Sientes tristeza, soy una persona triste. Sientes miedo, soy débil. Sientes ansiedad, hay algo mal conmigo. La emoción pasa de ser una experiencia a convertirse en tu identidad. Y cuando la emoción se convierte en identidad, la mente entra en modo supervivencia. Sal de aquí. Escapa. Distráete. Haz algo para no sentir esto. Ahí vuelve la resistencia. Pero cuando desarrollas la habilidad de observar lo que sientes sin fusionarte con ello, algo cambia profundamente. Ya no estás dentro de la emoción. Estás consciente de la emoción. Y ese pequeño espacio psicológico es gigantesco a nivel interno. Porque en ese espacio aparece una nueva posibilidad. Elegir cómo responder. Aquí está el principio psicológico clave. La emoción es una ola. Tú eres el océano. La ola se mueve. Sube. Se intensifica. Y luego baja. Pero si crees que tú eres la ola, cada emoción parece una amenaza. Si recuerdas que eres el océano, la emoción se convierte en un movimiento natural. Esto no significa no sentir. Significa sentir sin hundirte. Observar sin luchar. Permitir sin dramatizar. Y cuando dejas de pelear con la emoción, el sistema nervioso deja de activarse como si hubiera peligro. El cuerpo se regula. La respiración cambia. La mente se aquieta. La emoción completa su ciclo. Y se va. No porque la expulsaste, sino porque la dejaste moverse. Pero todavía hay algo que muchas personas no saben. Aun cuando puedes observar la emoción, existe un hábito mental que puede volver a atraparte sin que lo notes. Ese hábito no viene del corazón. Viene de la mente pensante. Sanar no empieza cambiando tu vida. Empieza cambiando tu relación con lo que sientes. Y aquí va el primer paso real de autoayuda emocional. 1. Detente en lugar de huir. Cada vez que aparece incomodidad emocional, haces una de estas tres cosas sin darte cuenta. Te distraes. Te preocupas por otra cosa. Te llenas de estímulos. Eso mantiene el ciclo. Sanar empieza cuando haces lo contrario de lo automático. Te detienes. No para analizar. No para juzgar. Solo para notar. Hay tensión. Hay tristeza. Hay ansiedad. Nombrar lo que sientes baja la activación del cerebro emocional. La emoción deja de ser un caos interno y se convierte en una experiencia identificable. Eso ya es regulación. 2. Lleva la atención al cuerpo. Las emociones no viven en la cabeza. Viven en el cuerpo. Pregúntate. ¿Dónde lo siento? ¿Pecho? ¿Estómago? ¿Garganta? Luego respira lento y profundo sin intentar quitar la sensación. Solo acompáñala. Cuando haces esto, el sistema nervioso recibe un mensaje. No hay peligro real. Y comienza a bajar la alerta. 3.
deja de luchar contra lo que sientes. Este es el cambio más poderoso. En lugar de pensar esto no debería estar pasando. Cambia a esto está aquí. Y puedo sostenerlo. La resistencia mantiene el dolor. La aceptación permite que se procese. Aceptar no es rendirse. Es dejar de gastar energía en pelear contra algo que ya está ocurriendo. 4. Dale significado a la emoción. Toda emoción trae información. Ansiedad, hay algo que te importa. Tristeza, hubo una pérdida o necesidad no cubierta. Enojo, se cruzó un límite. Cuando escuchas la emoción, deja de ser un enemigo y se convierte en guía. Esto es sanar desde dentro. No eliminar emociones. Aprender a atravesarlas sin destruirte. Pero aún falta algo clave. Cómo evitar que la mente vuelva a activarlo todo con pensamientos repetitivos. Ahora entramos en la parte que muchas personas pasan por alto. Puedes permitir la emoción, puedes sentirla en el cuerpo. Pero si tu mente sigue repitiendo la historia una y otra vez, el sistema nunca termina de calmarse. Aquí está el siguiente paso real de sanación. 5. Detener la rumiación, el diálogo interno repetitivo. Sanar no es pensar más sobre lo que sientes. Es dejar de alimentar el ciclo mental que lo intensifica. La mente hace esto sin que lo notes. Repite la escena. Imagina lo peor. Busca explicaciones infinitas. Se culpa. Se critica. Eso reactiva la emoción una y otra vez, aunque el evento ya pasó. Entonces la pregunta no es ¿por qué me siento así? La pregunta que sana es ¿este pensamiento me está ayudando a resolver algo o solo está reactivando el malestar? Si no resuelve nada, es rumiación. Y la rumiación no procesa. Solo agota. 6. Cambiar atención no es evadir, es regular. Aquí viene un mito. Si dejo de pensar en esto, lo estoy evitando. No. Si ya reconociste la emoción, la sentiste y la nombraste. Cambiar la atención es permitir que el sistema nervioso se recupere. Es como dejar que un músculo descanse después de usarlo. Puedes dirigir tu mente hacia tu respiración, un sonido, caminar, sentir el cuerpo moverse. Eso interrumpe el ciclo mental que mantiene activa la emoción. 7. Respiración para regular el sistema. No es espiritual. Es fisiológico. Respirar lento, 4 segundos inhalar, 6 exhalar, activa el sistema nervioso de calma. Tu cuerpo no puede sostener ansiedad alta si la respiración se hace profunda y lenta. Y cuando el cuerpo se regula, la mente lo sigue. Aquí se rompe el patrón. Emoción, pensamiento más emoción más pensamiento. Al regular el cuerpo y cortar la rumiación, el ciclo se debilita. Y cuando el ciclo se debilita, aparece algo que habías olvidado sentir. Espacio interno. Pero aún falta una pieza que convierte todo esto en transformación real y no solo alivio momentáneo. Hasta ahora has aprendido a sentir sin huir, regular tu cuerpo, frenar la rumiación. Eso calma el sistema. Pero sanar de verdad no es solo apagar incendios internos. Es usar lo que sientes para crecer. Aquí entra la siguiente pieza clave. 8. Transformar la emoción en información. Las emociones no aparecen para dañarte. Aparecen para señalar algo que necesita atención. Pero si solo buscas que desaparezcan, pierdes el mensaje. Pregúntate cuando algo duele. ¿Qué necesidad mía no está siendo atendida? Tal vez necesitas descanso. Tal vez un límite. Tal vez expresar algo que has callado. Tal vez cambiar una situación que normalizaste. La emoción no es el problema. Es el indicador. Ignorarla mantiene el ciclo. Escucharla te da dirección. 9. Cambiar el diálogo interno. Después de regular el cuerpo, la mente queda más receptiva.
Ahí es cuando puedes introducir un nuevo tipo de pensamiento. No autoengaño. No frases vacías. Sino pensamientos reguladores. Esto es difícil, pero puedo atravesarlo. No todo lo que siento es peligro. Una emoción intensa no define quién soy. Estoy aprendiendo a sostener esto. La mente cree lo que repites con presencia emocional. Y este tipo de diálogo reduce la sensación de amenaza interna. 10. Pequeñas acciones, no grandes cambios. Sanar no ocurre con decisiones gigantes. Ocurre con microacciones repetidas. Dormir mejor. Decir un no cuando lo sientes. Tomar pausas. Mover el cuerpo. Reducir estímulos que te saturan. Estas acciones le enseñan a tu sistema nervioso que la vida es manejable. Y cuando el sistema siente seguridad, las emociones dejan de vivirse como amenazas. Aquí empieza algo nuevo. Ya no estás reaccionando a tu mundo interno. Estás aprendiendo a dirigirlo. Pero todavía hay un obstáculo silencioso que puede hacerte retroceder si no lo entiendes. Y no tiene que ver con emociones, sino con un patrón que llevas repitiendo años sin notarlo. Aquí está el obstáculo silencioso. 11. El hábito de identificarte con lo que piensas. No es solo que tengas pensamientos negativos. Es que los crees. Sin cuestionarlos. Sin observarlos. Sin darte cuenta de que son eventos mentales, no verdades. La mente dice: no puedo. Siempre arruino todo. Nada va a cambiar. Soy así. Y tú no escuchas eso como una frase. Lo escuchas como un hecho. Ahí es donde el sufrimiento se vuelve identidad. Pero aquí está el punto clave de la autoayuda emocional profunda. Tú no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Ese pequeño cambio crea una distancia psicológica enorme. En lugar de soy un fracaso, empieza a ser estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Eso debilita el impacto emocional inmediato. No elimina el pensamiento, pero evita que te absorba. 12. Observar en lugar de reaccionar. Cuando observas lo que pasa dentro de ti, ocurre algo poderoso. Creas espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio aparece tu libertad emocional. Antes era automático. Pensamiento, emoción, reacción. Ahora puede ser pensamiento, observación, elección. Ese espacio es donde empieza la verdadera madurez emocional. 13. La práctica diaria que lo cambia todo. No es complicado, pero sí constante. Cada día, unos minutos para notar qué sientes, notar qué piensas, respirar lento, no intervenir, solo observar. Esto entrena al cerebro a no fusionarse con cada pensamiento. Y cuanto menos te fusionas, menos te arrastra tu mundo interno. Aquí la sanación deja de ser teoría. Se convierte en una nueva forma de estar contigo. Pero aún falta entender algo esencial. ¿Por qué este proceso no se siente mejor al principio? ¿Y por qué eso no significa que esté mal? Aquí viene una verdad que casi nadie te dice. 13. Sanar al principio se siente peor. Sí. Porque durante mucho tiempo no estabas sintiendo, estabas funcionando. Distracciones. Rutinas. Productividad. Ruido mental. Todo eso te mantenía lejos de lo que había debajo. Cuando empiezas a hacer silencio, a observar, a no huir, lo que estaba guardado aparece. Emociones viejas. Cansancio acumulado. Tristeza que no se expresó. Rabia que se tragó. Miedo que nunca se procesó. Y tu mente puede decir: esto no está funcionando, me siento peor. Pero en realidad está pasando lo contrario. Antes estabas anestesiado. Ahora estás consciente. Y la conciencia al inicio no es cómoda. Es real. 14.
Tu sistema está aprendiendo a no huir. Cada vez que te quedas con una emoción sin escapar, tu cerebro aprende que sentir no es peligroso. Eso cambia la respuesta de amenaza interna. Con el tiempo, la intensidad baja. Pero no porque la reprimas, sino porque tu sistema ya no reacciona como si fuera una emergencia. Eso es regulación emocional profunda. 15. La diferencia entre sufrir y procesar. Sufrir es pensar en bucle, pelear con lo que sientes, querer que desaparezca ya. Procesar es permitir, sentir en el cuerpo, regular la respiración, observar sin juicio. Uno te desgasta, el otro te libera, aunque sea incómodo al principio. Aquí es donde muchas personas abandonan, justo antes de que el cambio real comience, porque confunden incomodidad con retroceso. Pero si atraviesas esta fase, algo se reorganiza dentro de ti. Y lo que aparece después ya no es lucha. Es estabilidad interna. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya cambió. Porque ahora no estás intentando escapar de ti. Estás aprendiendo a estar contigo. Y eso marca el inicio de una nueva etapa. 16. Reconstruir la relación contigo mismo. La mayoría de personas vive con una relación interna basada en crítica constante, exigencia sin pausa, desprecio por el error, desconexión emocional. Se hablan como jamás le hablarían a alguien que aman. Sanar también es cambiar la forma en que te tratas por dentro. No con frases vacías, sino con una actitud interna diferente. Curiosidad en lugar de juicio. Paciencia en lugar de prisa. Comprensión en lugar de castigo. Cuando fallas, en vez de ¿qué me pasa?, empieza a ser ¿qué necesito entender de esto? Ese cambio reduce la amenaza interna. Y un sistema que no se siente atacado, se regula más fácil. 17. Aprender a darte seguridad interna. Durante años buscaste seguridad afuera. Aprobación, control, resultados, estabilidad externa. Pero la base real es interna. Saber que puedes sentir emociones intensas sin derrumbarte. Saber que un error no define tu valor. Saber que puedes sostener momentos incómodos. Esa seguridad no es confianza superficial. Es solidez emocional. Y se construye cada vez que sientes sin huir. Respiras en vez de reaccionar. Observas en vez de fusionarte con lo que piensas. 18. Dejar de luchar contigo. Este punto cambia todo. Mucho del sufrimiento no viene de la emoción, sino de la guerra interna contra ella. No debería sentir esto. Debería estar mejor. Esto es debilidad. Esa lucha duplica el dolor. Cuando dejas de pelear contigo, algo se afloja. Y donde antes había tensión constante, empieza a haber espacio. Aquí ya no estás intentando arreglarte. Estás aprendiendo a acompañarte. Y desde ese lugar, el cambio deja de ser forzado. Y empieza a ser natural. Pero aún falta el cierre de todo este proceso. Porque sanar no es convertirte en otra persona. Es volver a ser tú, sin el ruido que te tapaba. Ahora todo empieza a unirse. Lo que antes eran herramientas sueltas, se convierte en una forma nueva de vivir por dentro. 19. Integrar, vivir desde la presencia, no desde la reacción. Sanar no es dejar de sentir emociones difíciles. Es que ya no dirigen tu vida. Siguen apareciendo el miedo, la tristeza, la duda. Pero ya no toman el control del volante. Porque ahora existe conciencia antes de reaccionar. Respiración antes de explotar. Observación antes de creer cada pensamiento. Autocompasión en lugar de ataque interno. Eso es integración. No es perfección. Es regulación. Es presencia.
Es elegir respuestas en lugar de repetir impulsos. 20. Lo que cambia cuando te sanas desde dentro. No se nota solo en tu mente. Se nota en cómo vives. Te tomas menos cosas como amenazas. Te recuperas más rápido emocionalmente. Toleras mejor la incomodidad. No necesitas huir de ti. Tienes más claridad para decidir. Te vuelves más estable, no más frío. Y lo más importante, tu paz deja de depender tanto de lo externo. Empieza a nacer desde tu capacidad de sostenerte. Aquí se cierra algo importante. Antes tu mente te dominaba. Ahora tú puedes acompañarla. Antes tus emociones te arrastraban. Ahora puedes sentirlas sin perderte. Antes la autoayuda emocional parecía motivación. Ahora entiendes que es un entrenamiento interno. Pero falta la última pieza. La verdad final que resume todo este viaje. Sanar no es convertirte en alguien nuevo. Es dejar de abandonar a quien ya eres. Durante años intentaste mejorar cambiando lo externo. Metas, hábitos, productividad, control. Pero lo que más necesitabas no era exigirte más. Era aprender a acompañarte mejor. La autoayuda emocional real no grita. No presiona. No obliga. Hace algo mucho más profundo. Te enseña a estar de tu lado. A escucharte cuando algo duele. A no humillarte por fallar. A no huir cuando algo incomoda. A no perderte cuando tu mente se llena de ruido. Sanar desde dentro significa que, pase lo que pase afuera, tú sigues estando contigo. Y esa es la base de toda estabilidad emocional. 22. Lo que descubriste en este camino. Que no estabas roto, estabas cargando demasiado solo. Que tu mente no era tu enemiga, estaba protegiéndote como sabía. Que sentir no te debilita, te conecta. Que observar cambia más que reaccionar. Que la calma es una habilidad, no un rasgo. Que la presencia se entrena. Y que el cambio más poderoso no se ve desde fuera. Se siente por dentro. La sanación emocional no es un destino. Es una relación continua contigo mismo. Un proceso donde cada vez te abandonas menos. Donde cada vez te escuchas más. Donde cada vez necesitas menos guerra interna para avanzar. Y un día te das cuenta de algo simple, pero inmenso. La voz dentro de tu cabeza ya no suena como un juez. Suena como alguien que quiere ayudarte. Ahí sabes que algo se transformó. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú ya no estás peleando contigo para vivirla. Y desde ese lugar, empieza tu verdadera libertad emocional. Y recuerda, lo que pasa en tu mente, cambia tu vida más de lo que imaginas. Si este video despertó algo dentro de ti, suscríbete a La Mente Oculta. Porque aquí no solo entendemos la mente, aprendemos a dominarla. Nos vemos en el próximo viaje hacia adentro.